Ya, perfecto. En esta ayudantía se utilizarán los datos del caso ACME, que lo utilizaron en la clase 6, como les había dicho antes. Y esta base contiene alrededor de 5.000 datos de ventas de producto, con las siguientes variables. Ahí están todas, por si las necesitamos ver en su momento. Y nos piden estas 5 preguntas. La primera sería, ¿cuál es la venta total de la compañía, profit y costo? La segunda es, ¿cuál es el total de venta, costo y profit por región? Muestren los resultados en un gráfico de columnas. ¿Qué puede concluir de los gráficos anteriores? Luego, grafique un histograma de las ventas realizadas por la compañía, calcule estadísticos básicos y realice un boxplot. ¿Qué puede observar? La 4 dice, ¿cuál es el producto con mayor profit que aporta la compañía? Grafique y cómo es la venta de los cosméticos en Europa por país. Entonces, antes que nada, voy a cargar la base de datos, porque no la tengo cargada. Pero sí ya está arriba el Tidyverse y el Read Excel. Lo voy a hacer igual por si acaso de nuevo. Entonces, le voy a decir sales, que es el nombre que le vamos a dar como a la base de datos. Read Excel. Y el nombre del archivo, y ya lo tengo acá, que sería sales-acme.xls. Ya entonces ya nos apareció acá en la base de datos, por lo tanto ahora vamos respondiendo las preguntas directo. Disculpa, Flo, ¿cómo se llama la ayudantía de hoy? Se llama, desde el caso de ACME, es la 5, o sea es la 10ª en verdad, pero es la 5 de R. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces, acá dice cuál es la venta total de la compañía, el profit y el costo. Si nosotros vamos directamente a ver esta base de datos, vamos a tener la región, los países, lo que venden, el canal, bla, 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 bla. Tenemos las unidades vendidas, el precio por unidad y el costo por unidad, ¿ok? Entonces, si nos están pidiendo cuál es la venta total de la compañía, el profit y el costo, lo que nosotros debemos hacer es crear nuevas variables a partir de mutar otras, ¿ya? La razón de por qué no vamos a crear esta variable con el mismo nombre de total de, por ejemplo, ventas de la compañía, es porque si lo hacemos de una forma aparte, se va a crear una data acá aparte, ¿ya? Entonces, para que todo esté en esta misma base de datos, vamos a ocupar esta misma sales como nombre para que quede guardado dentro de esta, ¿ya? Entonces, en sales vamos a sacar de sales, que es la base de datos, y vamos a mutar ciertas variables, ¿ya? La primera que va a hacer son las ventas, ¿ya? Que esas son las que nosotros queremos sacar. Las ventas van a ser igual, si volvemos acá, van a ser a las unidades vendidas por el precio de la unidad, ¿ok? Entonces acá sería unit price por el unit sold, ¿cierto? Entonces la vamos a correr. Y si se dan cuenta, ahora en vez de tener 10 variables, hay 11 variables, ¿ya? Después las vamos a ver todas. Nuevamente vamos a hacer lo mismo con el costo. Sería sales, que va a salir de sales. Y vamos a mutar a partir de costo. Costos. Y esto va a ser igual, nuevamente, a unit price, mentira, las unidades vendidas por el costo de la unidad, ¿cierto? Unit cost. Y me falta una que va a ser el profit, ¿cierto? Voy a correr esta.
Flo, te Dime, ¿qué cosa, no, perdón? que te faltaba una T en mutate. Gracias. Mutate. Ahí sí. Y ahora te sobra una A. Ahí sí. Gracias. ¿Qué le pasó? No, No, y te sobra espérate. una esa. Ahí Sí, está. esa. Y ahí sí. Sorry. Y la última que sería el profit. El profit es la unidad, o sea, la utilidad, entonces serían las ventas menos el costo, ¿ya? Entonces, de nuevo, de sales, voy a salir de sales, vamos a mutate, que va a ser el profit. Esto va a ser igual a las ventas que sacamos arriba. Ventas menos. Flo, Dime. no entiendo por qué estáis poniendo como sales y la flechita como para cambiar, como si estuviera como creando Ya, otra mira. variable y después de nuevo el nombre. Ya, mira, la razón de por qué estoy haciendo estas mismas sales dentro, o sea, como que se está creando la nueva variable sales, que va a salir de sales, es para que se cree en esta misma base de datos. Porque si lo hubiéramos puesto cualquier otro nombre, como ventas normal, se iba a crear como una data acá abajo. Mira, te lo voy a mostrar para que cachis como cuál es el sentido de esto, ¿ya? Entonces ahí O sea tendría. que como que estáis cambiando la variable. Sí, estoy mutando una variable que va a ser profit, que va a ser la diferencia entre las ventas menos los costos, ¿ya? Las ventas menos los costos la habíamos sacado por el precio, el precio unitario por el precio de las unidades vendidas, ¿ya? Y lo mismo para el de los costos. Y acá, algo me estoy comiendo. Ah, ventas menos los costos. Y ahí sí, ¿cachai? Entonces acá, no sé si se habían dado cuenta que iban cambiando las variables de acá a poco. Y, por ejemplo, si yo les pongo sales ahora y vemos la base, cuando cargue. Ya, pero mientras carga, te voy a mostrar por qué se estaba haciendo sales en vez de crear como... Ya, mira, por ejemplo, si yo hubiera puesto solamente los costos, que el costo iba a salir a partir de la base de datos de sales, yo la iba a mutar, ¿cierto? Yo voy a copiar esto mismo acá. Iba a mutar esto, ¿ya? Si yo lo corro, me crea una variable sales de nueva, que va a incluir estas mismas, como incluye las mismas variables. Acá crea 13 variables porque como ya creé las de arriba, como que se van a ir uniendo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si yo pinchara estos costos, acá me va a salir exactamente lo mismo con todo lo que creé, pero me va a crear como la otra variable que yo tenía antes, ¿cachai? Si uno se recuerda en este, antes solo, hoy, sorry. Em, mm, 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 mm. Ya entonces, acá en Sales, si tú te recuerdas, cuando les estaba mostrando la base de datos, solamente tenía a las unidades vendidas, el precio unitario y el costo por unidad. Y lo que nosotros hicimos sería crear nuevas variables que se como adjuntaran nuevamente a la misma base de datos que teníamos. Entonces, por eso aparecen las ventas, luego los costos y el profit. ¿Cachai? Esa es la razón de por qué se crea como se crean variables sumándole a la base de datos, para que no vuelvan a aparecer como acá al lado y con distintas observaciones, etcétera. Ah, ya entendí. Gracias. De nada. Bueno, ya se las mostré acá las sales, como que pueden ver si es que
calculan manualmente las ventas, serían las unidades vendidas por el precio unitario, les deberían dar este número. Así que ya tenemos, entre comillas, la primera parte que decía cuáles son las ventas totales de la compañía, el profit y el costo, ¿cierto? Entonces, ahora, o sea, las calculamos como las variables cada una, pero ahora nos están preguntando las ventas totales, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, nosotros lo que tenemos que hacer es un summarize que te diga todas las ventas, o sea, ¿verdad? Las ventas totales de todas las ventas de los países, de los productos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tenemos que hacer un summarize, ¿ya? Entonces, vamos a summarize, que va a ser una variable de venta total. La venta total van a ser las ventas, ¿cierto? Perdón, va a ser la suma de las ventas que creamos arriba, ¿ya? Luego tenemos que hacer lo mismo para el costo. Entonces va a ser el costo total, que va a ser igual a la suma de costos, ¿ya? Y finalmente tenemos que hacer el profit total. Esto va a ser igual a la suma del profit, ¿cierto? Entonces ahora vamos a correr este comando, y si se dan cuenta, acá solamente me entrega lo que yo les había dicho que sería la suma de cada uno. Entonces la venta total es la suma de de todas las ventas que habían acá, ¿cierto? Todas estas se sumaron hacia abajo y me dio este resultado. Lo mismo para los costos y para el profit. Ya, eso sería la pregunta número 1. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto o les quedó claro? A mí me quedó claro. Súper, muchas gracias. Ya, entonces, Flo, una pregunta. dime. Entonces, que yo no me sé muy bien los comandos. Entonces, el Ujú. mutate sirve para formar Eh, nuevas variables. sí, mutate te sirve para formar nuevas variables o modificarles como el orden, no el orden, como el valor que te daban en la base de datos, ¿cachai? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando ocupamos este mutate, fue para hacer como, claro, una nueva variable, pero que tenía componentes de las unidades vendidas y las unidades de los costos, ¿ya? También mutate te sirve para tú cambiar el valor a una variable, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, podría haber hecho un mutate de unit souls igual, no sé, cualquier cosa, ¿cachai? Entonces ahí tú le vas a ir cambiando como el valor que tenía esa variable y tenía otra función más este mutate, pero en estos momentos no me acuerdo. Pero te sirve como para distintas cosas. Después si queréis te lo puedo mandar por el chat al final, como para que te sirve directamente ese comando. Ya, feliz. Gracias. Ya, de nada. Ya, entonces la pregunta 2 dice, ¿cuál es el total de ventas, costos y profit por región? Muestren los resultados en un gráfico de columnas. ¿Qué puede concluir de los gráficos anteriores? Ya, acá nuevamente se hace mucho más simple crear una nueva variable. ¿Ya? Esta nueva variable van a ser las ventas, los costos y el profit por región. Por lo tanto, tendríamos que crear la variable región, que va a salir de sales. O te falta el chunk. Gracias. Y ahí sí. Ya, entonces región que va a salir de sales. Y como nos están diciendo directamente que hay que verlo por región, nosotros vamos a group by. Sería agrupar. Group by región. Déjenme ver si está bien escrito. Sí. Ya, entonces vamos a agrupar por región. ¿Ya? Y luego nos están diciendo de cuál sería la venta total, costo total, profit total por la región. Y acá nuevamente tendríamos que hacer un summarize. ¿Ya?
Entonces, summarize, que el primero va a ser la suma de las ventas, suma de ventas. Acá si uno lo hace junto o separado, o sea, si lo hace junto no es necesario poner esto como las comillas como rectas, pero claro, si lo hace junto con eso, si lo hace separado te va a contar como dos palabras distintas, entonces por eso hay que hacerle estas comillas. Ya, entonces la suma de ventas va a ser igual a la suma de las ventas, ¿cierto? Después, la suma de los costos va a ser igual a la suma de todos los costos que habíamos sacado arriba. Que creo que es costoso, ¿no? Sí. Costos. Y finalmente tenemos que hacer la suma del profit, que va a ser igual a la suma de profit, ¿cierto? Luego cuando poní suma profit, por ejemplo, todo junto, le estáis dando un nombre como al resultado que te van a dar. Claro, Ya, perfecto. porque si no le pusiera nada, en verdad que sale cualquier cosa. Después, si queréis, te lo puedo mostrar. Voy a correr el mismo comando. Ya bueno, entonces ahí, si se dan cuenta, se creó esta nueva variable que sería región. Tiene 7 observaciones y 4 variables. Entonces, si nosotros la pinchamos, aparece la región de Asia, Australia, filo, como los continentes prácticamente. Bueno, sí. Y está la suma de todas las ventas, la suma de los costos y la suma de los profits. Entonces, por ejemplo, si hubiera hecho este mismo comando, para ver el tema que me había dicho Pierre, si no le pongo como el apellido a esto, si yo solamente hago suma de ventas, por ejemplo, lo voy a hacer más corto, ¿no? Si yo veo la suma de las ventas y lo corro, la voy a pinchar de nuevo y no me acuerdo qué valores decía antes, pero como que te entrega valores que a mí me ha pasado que a veces son distintos. Déjame sacarle una foto para después acordarme. Ya, ese. Entonces voy a volver a correr el que nos importaba. Y ahí nuevamente se vuelve a cambiar esta cosa. Y los valores. Ya mira, los valores son los mismos. Como la suma de las ventas, suma de no sé qué. No sé si cambiará directamente si uno le va sumando como la suma de los costos, la suma de los profits. Pero de recomendación, siempre dale este apellido a lo que vaya a estar calculando. Porque por lo menos me pasó creo que para la prueba, que no les puse como los apellidos y me están dando cuestiones nada que ver a lo que realmente me tenía que dar. Entonces, como para asegurarte, voy a hacer eso. Ya, Ya, entonces, perfecto. ya calculamos esta región, que, o sea, como la variable región, que solamente iba a tener las regiones y las cosas directamente que nos pedían, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos verla directamente acá, yo la puedo correr y me sale lo mismo que les había mostrado acá arriba, ¿ya? Pero ahora nos están pidiendo de que muestre los resultados en un gráfico de columnas. Directamente es gráfico de columnas, ¿ya? Entonces, para esto, tenemos que hacer un nuevo comando. Ya este nuevo comando va a salir de la variable nueva que nosotros creamos, que sería la región. Región, ¿ya? Y si no me equivoco, esto ya lo están viendo en clase, así que tendría que ser el ggplot, que es el comando para hacer gráficos. Va primero EAS, que acá tú le estás dando cuáles van a ser como el mapeo directo de cómo tú quieres hacer tu gráfico, ¿ya? Esto siempre tiene que ir como el EAS. Entonces acá nosotros les vamos a decir de que las X
va a ser igual a la región. X igual región. Y las Y van a ser igual a la suma de ventas. ¿Ya? Lo vamos a hacer haciéndolo cada uno por separado. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos hacer, pero ahora tenemos que decirle a este ggplot qué tipo de gráfico nosotros queremos hacer. Entonces tenemos que agregarle más la geom, que va a ser como la geometría, y es la de columnas, porque eso es lo que nos estaban diciendo antes, ¿ya? Entonces lo vamos a correr, y si se dan cuenta, ahí está el gráfico, que tiene en las X la región, y en las Y la suma de ventas. Sin embargo, no se está viendo absolutamente ningún nombre, porque están como todos en la misma línea, y se mezclan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para arreglar este problema, lo que nosotros tenemos que hacer, entonces, voy a escribir, para arreglar el problema de los nombres de las columnas, debemos hacer el siguiente comando, ¿cierto? Entonces, espérenme un segundo. Voy a copiar esto por mientras. Tenemos que hacer este mismo comando que les había dicho antes, pero les tienen que sumar esto siguiente que dice, el comando que va a ser guide, que las X, lo mismo, van a ser la guide axis, ¿ya? Y le vamos a dar un ángulo que va a ser igual a 45 grados, ¿ya? ¿De qué sirve este comando? El guide, que las X nos den como una guía de ángulo 45 grados, es para que les cambie la posición de los nombres a las columnas, ¿ya? Y no sé en qué me equivoco. Pero, ¿y si quisiera arreglarla ahí, igual sería guide axis o cambia? Sí, también tendría que hacer lo mismo. Guides. Ah, ya. Pim, pim. Ahí sí, ¿cachai? Entonces, ahora me aparece el mismo gráfico, solamente que con los nombres va a ser el Asia, no sé, en 45 grados, Australia y Oceanía el otro, la América Central y el Caribe también, ¿cachai? Entonces ahora, en vez de que no se lea nada, poniéndole el comando de guides X, que va a ser el ángulo de 45 grados, se los va a dar para el lado. Entonces lo mismo podríamos hacer para la suma de ventas, pero siento que no es necesario si es que la pueden ver directo. Podrían igual ponerle por el 45 grados. Si se lo hubieran puesto 90, hubiera pasado esto mismo de que no se van a leer como los nombres. ¿Ya? Entonces hicimos esto para la suma de las ventas. ¿Ya? Entonces hay que hacer exactamente estos mismos pasos para... en vez de la suma de las ventas, va a ser la suma de los costos. Y luego para el profit, ¿cierto? También le voy a poner el ángulo al tiro 45 grados, para que no entre directamente como los grafiquitos, y me falta el del profit, ¿cierto? Entonces aquí la suma de profit. Ya, entonces ahí tenemos los tres gráficos, del profit, de este y del otro, ¿ya? Puede que le parezcan muy similares uno con respecto al otro, pero después si entran en detalle, como que la suma va a ser distinta entre, como los valores que les dan acá, van a ir siendo distintos en uno con el otro. Y también van a estar súper parecidos, dado de que si volvemos acá, por ejemplo, a la región directo, como que los valores se mantienen más constantes como en cada uno, ¿ya? Pero ahí después lo pueden ver si es que necesitan dar alguna inferencia más directa. Entonces,
Ay, y nos pedían... ¿Dónde está? Ah, ya. Y la última pregunta que nos decían acá dice, ¿qué puede concluir de los gráficos anteriores? Entonces, si vamos directamente a esto, nosotros podemos ver de que en las ventas, como el sur del filo, África, vende como mucho más que cualquiera de las otras regiones en las ventas. Acá lo mismo en la suma de los costos. Y también en lo del profit, ¿ya? Como que se van a mantener constantes, ¿ya? Se los voy a dejar escrito. Entonces, la región que vende más tiene más costos y un mejor profit es Sahara, ¿ya? Mientras que la menor de todos. Entonces acá volvemos, podríamos decir que para el profit es América del Norte, en los costos lo mismo, y en las ventas lo mismo, ¿ya? Entonces, es... Perfecto. Entonces, la pregunta 3 dice, grafique un histograma de las ventas realizadas por las compañías, calcule los estadísticos básicos y realice un boxplot. ¿Ya? Entonces acá lo mismo. A partir de las ventas, porque dice ventas realizadas nomás, de las ventas nosotros tenemos que crear un gráfico, lo mismo, ggplot, que va a hacer las X van a ser igual a las ventas, ya que eso nos están pidiendo. Y el gráfico que tenemos que hacer va a ser el histograma, ¿cierto? Entonces va a ser GOM bajo histogram y le vamos a dar estos paréntesis, ¿ya? Acá hay que darle como un significado a esto, porque si no, no nos va a decir nada directamente. Miren, lo voy a correr igual para que se den cuenta. ¿Cachai? Acá nos está diciendo de que nos falta algo, ¿ya? Este algo es lo que tiene que ir directamente en como los paréntesis del histograma, que sería bins igual 50, ¿ya? Entonces ahora si lo corro, no sé qué pasó. Yay. Creo que me faltan cosas, a ver. ¿Y por qué 50? Es porque tú le tenés que dar como... Mira, la verdad te mentiría, no me acuerdo de por qué es directamente 50, pero te lo puedo averiguar. Déjame un segundo. Ya, es que entonces cada vez que hagamos Y sí, un no sé un qué- histograma tenemos que hacer eso. sí. Entonces, mira, me tinca que le dais este bin 50 porque son las ventas como de cada una de las cosas que se está vendiendo, pero te lo voy a confirmar, ¿ya? Ya, Entonces, ahí si se dan cuenta, en el comando de la base de datos de ventas, tenemos que hacer este ggplot que solamente iba a ser de las ventas, y nos estaban diciendo directamente que hiciéramos un histograma, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver que el histograma está bien hecho. Y después nos decían, calcule los estadísticos básicos y realice un boxplot. ¿Qué puede observar? Entonces, para los estadísticos básicos, lo que nosotros teníamos que hacer era de sales, hacer un summarize. Entonces acá podemos sacar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y no sé cuál otra más.
Promedio, el mínimo máximo de las definiciones estándar. Igual pueden ir sacando las otras. Así que las voy a sacar igual todas. Entonces, acá nosotros tenemos que sacar el promedio. Va a ser el primero, ¿cierto? El promedio que va a ser igual a la min, que sería la media de las ventas, ¿cierto? Ventas. Luego, voy a sacar la mediana al tiro, nos va a servir igual. La mediana, que es igual median de las ventas, ¿cierto? Podríamos sacar la moda también. Move. Creo que moda debería ser move, no sé. Ahí vemos. Déjenme ver si funciona. Sí. Ah, bueno, la moda, no, lo más probable es que no haya ningún número que se repite muchas veces, por eso dice numérico, así que lo voy a sacar nomás. ¿Ya? Hay que sacar el máximo, que sería el máximo de las ventas. ¿Cierto? Voy a poner como máximo. Que va a ser el max de las ventas. El mínimo, que va a ser igual al mínimo de las ventas. Y voy a sacar también la desviación estándar, ¿ya? Desviación estándar. Que va a ser igual a ST de las ventas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a correrlo todo. Y si se dan cuenta acá ya nos sale el promedio de todas las ventas que han tenido, la mediana, cuál es el máximo de ventas que han tenido, cuál es el mínimo y la desviación estándar. ¿Ya? Con estos datos nosotros podíamos hacer directamente un boxplot, porque si se recuerdan el boxplot, uno lo realizaba, tenía el máximo, el mínimo, la media, que serían los cuartiles, y podíais sacarle los rangos intercuartiles, etc. Entonces con estos datos que tenemos acá nos va a servir directamente para poder realizarlo. Entonces, vamos a hacer lo mismo de arriba. Voy a copiar este mismo cuestión. Ya entonces, en vez de el geom histogram va a ser geom del boxplot. ¿Cierto? Y solamente se corre. Ya, y acá si se dan cuenta, está el boxplot de la venta. Este boxplot nos está diciendo que directamente esta va a ser la mediana, el mínimo va a estar acá, el máximo acá, y van a haber valores atípicos, ¿ya? Creo que no nos preguntaban más en esta. Ya, y dice que se puede observar prácticamente lo mismo que les había dicho ahora, ¿ya? Que hay hartos valores atípicos. Esta va a ser directamente el máximo, la mediana, el mínimo. ¿Ya? Ah, no, sí, sí. Ya, súper. ¿Alguna duda? No, pero ¿puedes subir un poco? Sí, subo al tiro. ¿Ahí está bien o necesitas que suba más? No, un poco más. Ahí. Ahí. Ya, gracias. De nada. Ya, la 4 nos está diciendo, ¿cuál es el producto que mayor profit aporta a la compañía? Grafique el profit generado por cada producto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, nos están directamente preguntando por un producto. Entonces, lo más simple acá sería crear una nueva variable que diga solamente los productos. ¿Ya? El producto que va a salir de la base de datos sales, que se va a tener que mutar, ¿cierto? Ah, no. A ver. No. ¿Cuál es el mayor producto de profit que aporta la compañía? Va a ser sales. No tenemos que mutar nada porque el producto ya está. Entonces de sales vamos a agrupar por producto. Group by
Y acá sería, ¿cuál es la variable? Déjenme ir directo. Acá, item type. ¿Puedo copiarlo? No. Pero el item type es el producto, ¿cierto? Entonces va a ser item type, ¿ya? Entonces después vamos a summarize. Y acá el summarize tendría que ser directamente por el profit, ¿cierto? Que va a ser profit del producto, que va a ser igual a la suma del profit, sum del profit, y finalmente lo que vamos a hacer lo vamos a ordenar con el arrange, ¿cierto? Arrange, y a ver, menos pim, pim, pim. Ya, entonces acá si se dan cuenta se creó la variable producto. La pinchamos y acá nos está diciendo que el primero serían las frutas que tenían un profit de esto, beverage, que no me acuerdo qué era, eso, el personal care, snack, bla, 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 y los cosméticos, si se dan cuenta, que el número 12 es el producto que más profit entrega, ¿ya? Entonces, lo que después nos decían era grafique el profit generado por cada producto, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer nuevamente lo mismo, producto y el ggplot, ¿cierto? Producto, que va a ser ggplot. Acá le vamos a decir que las X sean el item type y que las Y sean el profit del producto, ¿ya? Luego tenemos que decir la geometría, ¿cierto? Más geom. Y acá va a ser columnas. Geom col. ¿Ya? Y lo último, que sería darle este axis de los ángulos, porque si no van a aparecer todos juntos, y voy a ir a buscarlo más arriba, ¿cuál era? Más, listo. Geom col. ¿Qué me pasó? ¡Mamá! Alguien tiene el micrófono prendido, por si acaso. No sé quién será. Max, muteate. Perdón, perdón. No, tranqui. Denme un segundo. No sé por qué no se me está corriendo. Y acá es profit. Ah, ya sé lo que me había faltado. Me faltó antes un paréntesis aquí. Upsi. Por ahí está. Entonces,
¿qué es lo que hicimos? Fue de la variable producto, fue el ggplot, que va a ser de la AES, me faltó el AES también, que va a ser el X, que iba a ser el item type, que sería lo que les había mostrado antes, y el profit para el lado, ¿cierto? Y las X iban a ser con el ángulo de 45 grados para que se pudieran ver directamente. ¿Ya? Entonces acá nuevamente, con lo mismo que habíamos visto en la base normal, lo que más, el producto que más se vendía son los cosméticos, ¿ya? Y el que menos directamente son las frutas. Y entonces, el producto que más vende son los cosméticos y el producto que más utilidad tiene son los cosméticos y el de menor utilidad son las frutas. Súper. Y la última nos dice, ¿cómo es la venta de cosméticos en Europa por país? ¿Ya? Entonces acá, nuevamente, lo más conveniente sería hacer una nueva variable que sería el producto por país, ¿cierto? Entonces acá, producto país. ¿Hasta qué parte llegaron? ¿O se perdieron mucho? ¿Hola? ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, no, tal vez. Sí, aquí estamos. Ya, ¿a qué parte quedaron? Porque no caché que me caí. La verdad es que no me acuerdo. Espérame. ¿Alcanzaron a escuchar esto de la 4 o no? Sí. ¿Veis cómo se hizo el gráfico? Sí, Ah, ya, entonces tampoco se perdieron mucho. Ya, filo. Ya, la pregunta 5 decía, ¿cómo es la venta de cosméticos en Europa por país? Entonces grafica el resultado. Para hacer algo mucho más fácil, es crear también una nueva variable que sería el producto país, ¿cierto? El producto país va a salir directamente de la base de datos de ventas, ¿ya? Y acá lo que tenemos que hacer sería directamente filtrar. ¿Por qué filtrar y no agrupar? Porque no están diciendo directamente las ventas de Europa. Entonces, si nosotros filtramos por la región y luego le ponemos que va a ser igual a Europa, y luego el item type, que es igual al cosmético, va a ser mucho más fácil de llegar a la variable que estamos creando, ¿cierto? Entonces va a ser filtrar por región, ¿cierto? La región tiene que ser igual a Europa. Europe, si no me equivoco. Sí, Europe. Entonces, ahí tenemos una, ¿cierto? Después tenemos que hacer el item type. Item type. Que va a ser igual a cosméticos. Y eso sería. Y acá Europa, como es un carácter, va entre paréntesis y el cosmético también. Entonces creamos la variable y no sé qué pasó. ¿Dónde está item type aquí? Ahí sí. Ya, entonces si se dan cuenta, acá ahora el producto del país, si lo pinchamos, nos sale solamente por Europa, no están los distintos países, pero solamente por cosméticos, ya que eso es lo que nos están pidiendo hacer. Entonces, ahora
tenemos que ver cómo es la venta, porque estábamos solamente creando la variable. Lo que tenemos que hacer ahora sería las ventas y graficar, ¿cierto? Entonces va a ser del producto país. Vamos a hacer un ggplot. Y acá, ¿cómo seguiría? ¿Alguien me podría decir? Si es que se acuerdan de lo que vimos arriba. AES. Ya. A es. ¿Y qué tendría que venir? La X igual a cosméticos. No, tendría que ser la X igual a país. Y al lado tendría que ser la venta de los cosméticos, no los cosméticos directos. ¿Cachai? Mira, si te das cuenta acá, la pregunta te lo está diciendo directamente. Acá, ¿cómo es la venta de cosméticos en Europa por país? Igual lo podría haber hecho al revés, pero como pueden haber muchas más ventas, generalmente siempre con más los números van a ir en la Y, y como las variables con nombre o lo que sea van a ir en la X, como por una cosa de orden. Ya, entonces acá vamos a poner directamente que son los países. Country. Y la I sería las ventas que serían las ventas por país, si no me equivoco. No, las ventas cosméticos. Cosméticos. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Eso es lo que queremos hacer. Pero ¿qué tipo de gráfico? ¿Qué cosa? Que esas ventas cosméticos es una variable, no sé cómo se llama, que hiciste tú o que ya está. No, 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 no. Es lo que vamos a nosotros graficar, que serían directamente las ventas. Entonces, para darle como el nombre que serían las ventas de los cosméticos nomás. Pero, si no me equivoco, Ah, porque vamos filtrar. acá, y como lo habíamos filtrado antes por el tipo de cosméticos, tendríamos directamente cuáles son las ventas de los cosméticos, por todas las variables que ya Ya, habíamos hecho dentro de esta base de datos. ya. Ya, entonces, acá sería el geom de columna, y tendríamos que darle el último, que sería el del axis de este para el lado, ¿cierto? Y acá, ahí, a ver, ¿qué pasó? Object vectors, claramente no la había creado antes. Entonces, del producto país, item type. Acá me falta poner group by country. Y no sé cuál otra me falta. O a ver, espérame. Group by. Y ahí estaría directa. Y la voy a crear directamente nomás. ¿Qué sería? Pero igual puede ser en vez de ventas cosméticos, son directamente las ventas. Déjame ver si funciona. Chun, chun. Sí. Y acá, en verdad, le voy a poner 90 grados porque en verdad no se está leyendo absolutamente nada. Entonces ahí sí. Entonces, si se dan cuenta, acá están los distintos países. Sería Albania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia, bla, 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 bla. Todas las variables ordenadas, y acá las ventas, en vez de ventas cosméticos, ocupamos directamente las ventas que estaban aquí. ¿Ya? Y agrupadas por país. ¿Alguna duda de la ayudantía?